¿Qué es Leica? ¿Qué es Leica? Complejo, porque es una de las marcas más reconocidas de 35 milímetros, es el clásico, digamos, de cámara fotográfica de 35 milímetros sin duda. Alemania, la década del 10, el desarrollo de la fotografía también, y coincide justo en una época donde se busca también empezar a fabricar, los ingenieros, ¿no?, cámaras pequeñas con el formato de la película de 35 milímetros con la que se hacían los films. Y bueno, es ahí donde nace también la idea de hacer una cámara, se llamaban cámaras de miniatura en la época, las Leica. Una cámara así era una cámara de bolsillo, pocket prácticamente, porque estaban acostumbrados los fotógrafos a trabajar con cámaras de galería, con cámaras de campo, que son como las cámaras de madera enormes, grandísimos formatos, y utilizando la película de 35 milímetros con la que se hacía cine, bueno, tratar de desarrollar una cámara que sea lo más pequeña posible. Y bueno, ahí nacen los primeros prototipos de Leica, que son, no es una fecha exacta, pero 1913, 1915 más o menos, las primeras ideas, el primer desarrollo, y después sí los primeros prototipos de la primera Leica, digamos, que es la Leica 0. Sí. Que se fabricaron 31 prototipos, ahí sí arranca todo lo que es la historia de Leica. Acá en la mesa tenemos 4 modelos básicamente, que van modelos desde la década del 30, década de fines del 40, el 50, hasta fines del 70 más o menos. Bueno, en primer lugar... En verdad es así, la Leica más vieja que tenemos es esta, que es la Leica 3A, que es una cámara que, bueno, tiene ópticas intercambiables, velocidad de bulbo 1 segundo hasta 1/1000 de segundo, y que tiene 2 visores. Un visor para encuadrar, que tiene exactamente la medida del 50 milímetros, y un visor telemétrico, que es para que uno pueda realizar el foco a través de esa imagen fantasmal de la que antes hablábamos. Si bien esta es la Leica más vieja, esto es así, se carga y se dispara. Ahí en medio segundo de obturación. Si bien es la Leica más vieja que tenemos, las primeras Leicas en verdad eran más parecidas a esta, que estas de la década del 50, porque eran una Leica que o no tenía visor, o tenía un visor muy pequeño pero sin telémetro, que es un cuerpo solamente de la cámara. Esta es una Leica 1F. Esta Leica, la particularidad que tiene, que es una Leica técnica. Estas Leicas se utilizaban en lo que era fotografía de microscopía. Por eso uno, si quería, la podía montar en el microscopio así de una, o si la querías usar en la calle, le ponías el visor y el telémetro como para que sea fácil de enfocar. Bueno, muy linda hubo cámara. otros usos más allá de la microscopía, sí, más medicinal todo, pero digamos que el uso específico de esta cámara era técnico. Sí. Que se fabricó esta, por eso decíamos que es más nueva, entre el 52 y 1956. Casi contemporánea a esta cámara, a la Leica M, Que fue esta es la M3 particularmente. toda una evolución. Estas cámaras es así, este sistema de lentes es a rosca. Uno enrosca y podía intercambiar el lente. La montura estándar de la década del 50 o del 50 para atrás en Leica. Tal cual, la Leica M. Del 50 en adelante ya tenemos una montura de media vuelta, como la que hoy en día utilizamos. Exacto, que se llama bayoneta. Ahí va. Entonces solo con esa media vuelta uno podía montar y desmontar el lente más rápido para lo que era la fotografía de acción. Con respecto a funcionalidad no cambió mucho, porque sigue teniendo la velocidad de 1 a 1000 y bulbo, pero sí lograron tener visores más luminosos, lograron tener
Si bien en otros modelos anteriores había, pero en estas de estándar era el autodisparador. Y algo fundamental que era la palanca de arrastre, que en vez de ser Sí, es una rosca. una rosca giratoria Sí. para cargar el obturador, Un tambor que gira. acá Leica innovaba y ponía la palanca de arrastre tradicional en lo que es la fotografía analógica. Y ya por último, otro ejemplo de lo que fue la evolución de Leica, bueno, son las Leica Reflex, ya contemporáneas a todo lo que es Nikon y Canon. La Leica M3 se fabricó desde el año 54 en adelante. En realidad se fabricaron hasta 1967, distintos modelos, pero como para dar una. Y bueno, la Leica R3. Es la gama de Leicas que son Reflex. Las primeras son las Leica Flex. Muy lindas cámaras. Mecánicas. Esta particularmente, que es la Leica R3 Mod, ya son cámaras electrónicas, Reflex, con lentes intercambiables y donde Leica agrega otro tipo de montura. Contemporáneas con una Nikon F3, con una Canon F1 New, Claro. y demás. Finales de la década del 70, esta es la cámara del 76, ya fabricada en Portugal, no en Alemania, y los lentes fabricados en Canadá. Y es una cámara que tiene las mismas velocidades que el resto, pero que se le agrega 2 segundos y 4 segundos más de exposición. Llega hasta 1 milavo. Tiene la particularidad de la opción Automatic, que uno se olvidaba de las velocidades y solamente controlaba el diafragma y la velocidad, y el foco, y la montura ya es distinta. Es una bayoneta también, pero es una bayoneta R, se llama. Es una muy linda cámara reflex con fotómetro incorporado, también electrónico, que lo que tiene es, en relación a las otras cámaras que vimos anteriormente, esta tiene fotómetro incorporado, cosas que las otras no. Se utilizaban o fotómetros de mano o fotómetros que se acoplaban en la zapata de las cámaras. Igual la primera Leica con fotómetro incorporado no es esta, es otra M, que es la M5. Una cámara que estaría entre esta y esta, digamos, más similar a esta, negra, la M5, muy linda cámara. Eso es un poco el recorrido de los cuerpos y lentes de Leica. Y hoy se siguen haciendo cámaras digitales también, ¿no? De Leica. M8, M9. No en Alemania, sino en Japón, en China, Claro. en general. Esto del objetivo intercambiable aparece con la Leica 1, que es la primera Leica que tiene lentes intercambiables. La primera Leica que tiene, porque ya en la década del 1890 habían cámaras con lentes intercambiables, digo, eso era... de madera. Exacto. Capaz que Leica fue de lo primero porque fue de las primeras cámaras de 35 y al ser de las primeras le tocó eso, pero bueno, fue un paso lindo. Y después la incorporación de telémetro también en la Leica 2. Sí. Eso también puede ser, habría que ver siempre hablando de este formato de 35 milímetros. El telémetro de poder ver. funcionaba para medir la distancia Claro. del objetivo al punto a fotografiar. Bueno, que hasta esa época se hacía calculando la distancia a ojo, midiendo, y el telémetro lo que te ayuda es eso, mediante una doble imagen, empatar de la doble una sola imagen y ahí leer los metros y desplazarlos a la cámara. Claro, En un libro. eso sí. Y bueno, y después con el paso del tiempo, otro tipo de innovaciones que tenían que ver también con el sistema de la cámara propiamente dicho, de lo que es Leica, pasar de rosca, de cámaras a rosca, a cámaras de bayoneta con lentes intercambiables mucho más rápidos de intercambiar, ¿no? Por lo tanto también con el desarrollo de lentes más luminosos, lentes con tratamientos más avanzados para color, Para película de color. más opciones aún de las que había también en la década del 30, 40, 50, 60 en adelante. Se amplió muchísimo la gama de opciones, también quedando compatibles las opciones viejas mediante adaptadores que Leica mismo desarrollaba. Claro. Si bien eran un poco sectarios en el tema de los accesorios, que las cosas de Leica solo funcionaban en Leica, tanto los filtros como muchas cosas, dentro de su gama de equipos trataron Sí, en un principio sí. de que sean compatibles entre sí. Claro. Y después, bueno, desarrollar cámaras, pienso en la Leica 250, que es una Leica que tiene, tiene 2 tambores acá enormes, que es para cargar
250 disparos. Una película mucho más larga que la película de... Una Leica como 35 para, milímetros. para ser Claro. fotoreportero, pero que salía también... Salió una Sí, sí, fortuna. una fortuna. Y después la incorporación de motores, o de Motores winders, mecánicos. que es para hacer fotografía mucho más rápida. Es decir, son innovaciones, digo, que pudieron... lo que Sí, pasa es que marcaron. después no se popularizó mucho eso. Sí, el tema de los motores, no tanto el tema de poder cargar 250 negativos, pero por ejemplo Nikon también... Pero quedó como opción, quedó Sí. como dato, como Bueno, un accesorio X. Sí, mucho más cantidad de film dentro de una cámara. Bueno, después alguna otra que por ahí con la Hicieron memoria nos estaremos olvidando. miles de ediciones especiales, Leicas de medio cuadro, Leicas de un solo disparo, Sí. Leicas estéreo, con un accesorio. Claro. Hicieron, bueno, de todo lo que había en fotografía, salvo formato medio y grande, Sí. Leica en 35 hizo todo. Esto es muy loco también, que por ahí hoy uno lo pierde de vista, que tener una cámara tan pequeña en una época donde las cosas que tenían que ver o estaban relacionadas con la fotografía eran muy grandes. Eso es, me parece, que el quiebre de Leica. Esto, hacer una cámara increíble, hacer una cámara de la década del 20, Un estándar. 30, Si bien esta es un poquito más moderna, el estándar de tamaño de una cámara media era esto. O sea, media, porque después estaban las cámaras de campo, cámaras de estudio que eran más grandes, pero esto era un estándar de cámara. Y en comparación a una Leica Hay una ahí diferencia. sí, el terrible. sistema, después todo lo que es el mecanismo, la óptica que ya dijimos antes, pero sobre todo hacer una cámara tan buena mecánicamente y compacta. Ese fue uno de los, me parece, como para rescatar de las innovaciones que marcaron, digamos, una época. Después, bueno, la utilización de fotógrafos, de estas cámaras también. Está siempre relacionada a la historia de la fotografía, por lo menos en gran parte del siglo XX está emparentada con Leica.